Buenas tardes, bienvenidos a esta meditación. Hoy es noviembre 10 de 2021. Para los que no me conocen, soy Ligia López de Marulanda y vivo en Bogotá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestras meditaciones por temas específicos sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En estas meditaciones lo que hago es repetir las mismas palabras que nuestro Señor le dijo a Luisa sobre el tema que tratamos. Los invito a todos que con la intención de extractar el conocimiento encerrado en estos escritos, fijemos toda nuestra atención en esa enseñanza específica para sacar el fruto que el Señor quiere darnos y tomar posesión y hacerlo nuestro, es decir, vida. Vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que nos abra los ojos y los oídos del alma para que podamos recibir esta luz. Hoy en nuestra cuarta meditación, el tema la Santísima Trinidad adintra, o sea, hacia adentro. Es un tema que requiere mucha atención. Bueno, a veces los que hablamos nos convertimos en una canción de cuna arrulladora, pero sé que todos los que estamos aquí tenemos el deseo de acercarnos cada vez más a Dios y vamos a hacer un esfuerzo por estar muy atentos. La vez pasada vimos voluntad divina, amor. Hoy vamos a ver el tema la Santísima Trinidad adintra. Como les había anunciado, esta meditación no solo la vamos a hacer con los escritos de Luisa, sino con Catecismo de la Iglesia Católica, Sagradas Escrituras y Magisterio de la Iglesia. Como ya lo dije en las otras meditaciones, Jesús, que es nuestro divino Maestro, nos da un mismo conocimiento repitiéndolo de distintas maneras. Por eso, en los capítulos que vamos a ver, encontramos este método que utiliza nuestro Señor. Antes de empezar con el tema, vamos a repasar algunas palabras que escucharemos con frecuencia. Quiero que las tengamos en cuenta porque son básicas en este conocimiento del don de la divina voluntad. Algunos ya lo saben, pero bueno, de todos modos vamos a repasarlas. Voluntad. ¿Qué es voluntad? Voluntad es tener poder para actuar por sí mismo. Todo lo que sale de la voluntad se llama acto. En el diccionario dice, potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Libre albedrío o libre determinación. Es el poder de elección. En el volumen 6, mayo 5 de 1905, repito, volumen 6, mayo 5 de 1905, le dice nuestro Señor a Luisa, todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto, y este parto se vuelve hijo de quien lo pare. Tengamos en cuenta que la voluntad es una potencia, Dios es voluntad. En el volumen 13, febrero 2 de 1922, volumen 13, febrero 2 de 1922, dice nuestro Señor, mi voluntad soy yo. Recordemos aquí que los ángeles y los seres humanos somos voluntades creadas por Dios. Y en el volumen 32, marzo 19, 1933. En el volumen 32, marzo 19 de 1933 dice, mi divina voluntad es depositaria de todo lo que ha sido hecho por nosotros y de todo lo que han hecho las criaturas. Así que el querer divino es depositario y portador de todos y de todo. Y el querer humano es depositario y portador individual de sí mismo. Ahora vamos a ver qué es amar. ¿Qué significa?
En el volumen 30, noviembre 16 de 1931, volumen 30, noviembre 16 de 1931. Hija mía, amar significa poseer y querer hacer suya a la persona o al objeto que se ama. Amar significa vínculo o de amistad o de parentesco o de filiación, de acuerdo más o menos a la intensidad del amor. Y en el volumen 36 de mayo 19 de 1938, repito, volumen 36, mayo 19 de 1938, dice: amar y poseer es lo mismo. Esto lo vamos a tener muy en cuenta. Amar y poseer es lo mismo. En el volumen 33 de noviembre 24 de 1935, volumen 33, noviembre 24 de 1935, dice el Señor: el amor soy yo mismo. En el volumen 4 de junio 15 de 1902, volumen 4, junio 15 de 1902, el amor no puede decirse que sea un atributo mío, sino mi misma naturaleza. Por eso todas las virtudes forman mi trono y mis cualidades, pero el amor me forma a mí mismo. Ahora vamos a ver qué es naturaleza. Naturaleza es la esencia y propiedad característica de cada ser. En Dios es divina. Bueno, hasta este momento hemos visto voluntad, amar y naturaleza. En el volumen 4, diciembre 3 de 1900, dice: la naturaleza de la Santísima Trinidad está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que él contiene. Voy a repetir esta definición de naturaleza que nuestro Señor mismo está diciéndonos, le está diciendo a Luisa en el volumen 4 de diciembre 3 de 1900, la naturaleza de la Santísima Trinidad. Entonces dice, esta definición es muy importante, dice, la naturaleza de la Santísima Trinidad está formada de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que él contiene. Ahora vamos a ver qué es persona. Tengamos en cuenta esto que estamos repasando porque nos va a servir mucho para este tema. Entonces, persona. En el libro Silabario de la Teología, Santo Tomás dice: persona, un ente substancial, no accidental, dotado de individualidad y de naturaleza racional, un sujeto inteligente y libre. El padre Carlos Spahn, en su charla El misterio de la Santísima Trinidad, hace alusión a este concepto de Santo Tomás. La palabra substancial se refiere a permanente, esencial, y la accidental significa que es secundario, de menor importancia que una cosa que es la principal. Se produce por azar o accidente. Bueno, ya tenemos el concepto de persona. Son muy importantes estos conceptos en este tema de la Santísima Trinidad, estos conceptos básicos para poder entender y adentrarnos mucho más en el tema. El padre Antonio Lutens,
fundador en Colombia de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, dijo: solo tres seres somos personas: Dios, los ángeles y los hombres. Tres requisitos para ser persona: conocimiento, libertad y amor. Tengamos en cuenta, solo tres seres somos personas: Dios, los ángeles y los seres humanos. Ahora, también en la Suma Teológica nos dice Santo Tomás que persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, o sea, el ser subsistente en la naturaleza racional, por lo que posee gran dignidad que pide ser reconocida y valorada. El padre Antonio Rollo Marín dice: persona se refiere siempre a una naturaleza intelectual. Ahora vamos a ver qué es infinito, qué significa. En el volumen 12, mayo 20 de 1918, el Señor le dice a Luisa: infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. Voy a repetir lo que el Señor nos enseña que es infinito. Esto está en el volumen 12 de mayo 20 de 1918. Infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. Bueno, ya después de haber repasado estas palabras, adentrémonos en nuestro tema. Hay un solo Dios verdadero. El tema de hoy, acordémonos, es sobre la Santísima Trinidad, el Adintra. En Isaías 44:6, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. Y en Deuteronomio 6:4, escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, dice: solo puede haber un Dios verdadero. Si hubiera más, o uno mandaría sobre los demás, y este sería el único Dios verdadero, o serían independientes unos de otros. Pero esto es imposible, porque el Dios verdadero tiene que tener dominio absoluto sobre todo lo que existe fuera de él. Si no, no lo podría todo. Y Dios, como lo demuestran los filósofos, lo puede todo. También el padre Loring dice que con la sola razón podemos llegar a conocer algo de Dios, su eternidad, su omniperfección, pero no la vida íntima de Dios, o sea, la Trinidad. Eso es lo que vamos a ver en esta meditación, la vida íntima, el adintra de la Trinidad. En Éxodo 3:13, 15, Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Esta frase, yo soy el que soy, es todo Dios en sí mismo. Encierra todo, contiene todo, abarca todo, posee todo y puede todo. Dios es, no Dios tiene. Vamos a tener muy en cuenta, Dios es. Bueno, la Biblia empieza con el Espíritu Santo. En Génesis 1:2 dice: la tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas.
y termina con el Espíritu Santo. En Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia dicen, ven. En el Antiguo Testamento, en Génesis 1:26, se dijo entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí habla en plural, hagamos. Y en Génesis 3:15 vemos la promesa del Mesías. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás a él el calcañar. Todos esperaban con ansia que esta promesa se cumpliera. Vemos en Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Cuando Jesús vino a la tierra, varias veces habló de su Padre y del Espíritu Santo, y él mismo se llamó Hijo de Dios. También después de su resurrección, se apareció a sus apóstoles y les dijo, id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que en el Antiguo y Nuevo Testamento el hombre tiene la certeza de Dios como ser trinitario, revelado por Dios mismo. En los evangelios encontramos esta relación íntima, constante, amorosa con el Padre, de quien Jesús se reconoce a sí mismo como su Hijo. Y se menciona la correspondencia del Padre. Tenemos en 2 de Pedro 1:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y en Mateo 3:16-17, bautizado Jesús, salió luego del agua, y he aquí que vio abrírsele los cielos, y al Espíritu de Dios descender como paloma, y venir sobre él. Mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis complacencias. Aquí no solo se escucha la voz del Padre, sino que desciende el Espíritu Santo. Esta es una de las epifanías que nos enseña nuestra Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 237 dice, la Trinidad es un misterio de fe, en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta que la Santísima Trinidad es un misterio y de ese misterio es que vamos a hablar. Es muy importante partir de esta frase, que la Santísima Trinidad es un misterio. No vamos a entenderla nunca, porque al fin y al cabo, pues nosotros somos creados, somos finitos. En el volumen 3 de enero 27 de 1900, repito, en el volumen 3 de enero 27 de 1900, Luisa dice, el misterio de la Sacrosanta Trinidad, que mientras es una, son tres personas distintas, y mientras son tres, son una. Entonces vemos en el numeral 234 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, el misterio
de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Voy a repetir, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Este numeral es muy importante. Voy a repetirlo. Acordémonos, el 234 del Catecismo de la Iglesia Católica. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Ahora vemos en el volumen 2, febrero 28 de 1899. Volumen 2, febrero 28, 1899. Este es el primer capítulo que Luisa escribe con fecha. Habla de la fe y dice, la fe es Dios. En este mismo capítulo nos habla de la Santísima Trinidad y dice, el sol es fuego, pero al mismo tiempo es luz y es calor. Así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor es el Espíritu Santo, pero uno es el sol. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir al fuego sin concebirse también la luz y el calor. Así no se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo, y así recíprocamente tienen los tres el mismo principio eterno. En ese capítulo dice que Dios es espíritu y nosotros lo podemos simbolizar en el sol. Es muy interesante que algo de la naturaleza se pueda relacionar con la Santísima Trinidad, así como hizo también San Patricio en Irlanda. Él catequizó con el trébol y en la película de San José de Cupertino, que se la recomiendo, él le habla al obispo porque el obispo le dijo que no entendía el misterio de la Santísima Trinidad. San José de Cupertino le dice, con una manta, con una cobija que tenía puesta, se la quita y San José le muestra al obispo doblando la manta en tres, le muestra, le dice que así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tan bello nuestro Señor que en ese momento, que con esta explicación tan sencilla que hace San José de Cupertino, el Señor permite que el obispo entienda sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a seguir con esto entonces. Tenemos que el fuego representa al Padre, la luz al Hijo, el fuego y la luz se ven. Apreciamos la creación que se le atribuye al Padre, conocemos las obras de la redención que se le atribuyen al Hijo. Todo es hecho con infinita y divina sabiduría. El calor representa al Espíritu Santo. Se le atribuyen las obras de la santificación. El calor lo percibimos, lo sentimos, lo vivimos, pero no lo vemos. El padre Pablo Martín dice, el fuego en lo alto representa al Padre, y la luz y el calor representan al Hijo y al Espíritu Santo que vienen a la tierra.
Bueno, continuemos con el catecismo en el 253. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. En el volumen 29 de febrero 13 de 1931, repito, volumen 29, febrero 13 de 1931. Este capítulo fue el que meditamos en el tema de la voluntad divina y amor, pero como es un capítulo tan profundo, tan importante, lo repito con mucha frecuencia. Es donde nuestro Señor se describe a sí mismo lo que es Dios. Entonces dice, la sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima que produce una inmensidad de amor. Esta luz posee todos los bienes, todas las alegrías, felicidad interminable, bellezas indescriptibles. Esta luz inviste todo, de todo, encierra todo. Para ella no existe ni pasado ni futuro, sino un acto solo, siempre en acto, que produce tal multiplicidad de efectos de llenar cielos y tierra. Ahora, la inmensidad de amor que produce nuestra luz nos hace amar a nuestro ser y a todo lo que sale de nosotros, con tal amor de volvernos verdaderos y perfectos amantes. Así que no sabemos hacer otra cosa que amar, dar amor y pedir amor. Esto, acordémonos, es del volumen 29, febrero 13 del 31. Este párrafo lo debemos tener muy en cuenta, meditarlo con frecuencia, porque es la descripción de nuestro Señor, que hace de Él mismo. Voy a repetirlo. La sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima que produce una inmensidad de amor. Esta luz posee todos los bienes, todas las alegrías, felicidad interminable, bellezas indescriptibles. Esta luz inviste todo, ve todo, encierra todo. Para ella no existe ni pasado ni futuro, sino un acto solo, siempre en acto, que produce tal multiplicidad de efectos de llenar cielo y tierra. Ahora, la inmensidad de amor que produce esta nuestra luz nos hace amar a nuestro ser y a todo lo que sale de nosotros, con tal amor de volvernos verdaderos y perfectos amantes. Así que no sabemos hacer otra cosa que amar, dar amor y pedir amor. Bueno, en el volumen 35, marzo 28 de 1938. Repito, volumen 35, marzo 28, 1938. Nuestro ser divino es luz purísima, luz interminable, encierra todos los bienes posibles e imaginables, mientras es luz, es palabra, y toda ojo mira donde quiera. No hay cosa que se pueda esconder de nosotros. Repito, nuestro ser divino
es luz purísima, luz interminable, encierra todos los bienes posibles e imaginables. Mientras es luz, es palabra, y toda ojo mira donde quiera. No hay cosa que se pueda esconder de nosotros. Esta luz es obra, es paso, es vida que da vida a todo y a todos. Esta luz encierra bellezas que no se agotan, alegrías y felicidad sin fin. Es muy importante centrarnos en el tema que estamos viendo para poder captar y tomar el fruto, poseer ese fruto escondido en este don, en estos escritos de Luisa, que el Señor quiere que lo tomemos y lo hagamos vida. Continuamos en el volumen 28, marzo 24 de 1930. Repito, volumen 28, marzo 24 de 1930. Nuestro ser divino es purísimo espíritu y por eso no teníamos sentidos. En el conjunto de todo nuestro ser divino somos luz purísima e inaccesible. Esta luz es ojo, es oído, es palabra, es obra, es paso. Esta luz hace todo, mira todo, siente todo, escucha todo. Se encuentra por todas partes. Ninguno puede huir del imperio de nuestra luz. Bueno, ahora vamos a ver en el numeral 254 del Catecismo. Nos dice: las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Es muy importante este numeral 267. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas, en la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Bueno, ya vimos qué es voluntad y qué es ser persona. Entonces ahora vamos a leer del volumen 11, febrero 8 de 1915. Repito, mucha atención en este capítulo que vamos a leer. Volumen 11, febrero 8 de 1915 dice: hija mía, la unión de nuestros quereres es tanta que no se distingue cuál sea el querer del uno y cuál es del otro. Y esta unión de voluntad que forma toda la perfección de las tres divinas personas, porque como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser. Así que nos vemos como en un espejo recíprocamente uno en el otro. Y es tanta nuestra complacencia al mirarnos que nos vuelve plenamente felices. Entonces uno reverbera en el otro y cada cualidad de nuestro ser, como tantos mares inmensos, diferentes en sus gozos, uno descarga en el otro. Por eso, si alguna cosa fuera disímil entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz.
Voy a hacer un comentario sobre este capítulo que acabamos de leer. El Señor nos dice que la unión de nuestros quereres es tanta que no se distingue cuál sea el querer del uno y cuál el del otro. Esta unión de voluntad forma toda la perfección de las tres divinas personas. Tengamos claro que obran con una sola voluntad. Por eso decimos la voluntad de Dios. Lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que quiere el Hijo, lo quiere el Padre y el Espíritu Santo. Y lo que quiere el Espíritu Santo, lo quieren el Padre y el Hijo. Como son personas, cada uno tiene voluntad y ama. Y cuando habla, usa los pronombres yo, mí y tú. Aun cuando cada uno es divino, no hay tres dioses, sino un solo Dios verdadero, infinitamente bueno, sabio, justo, poderoso, principio y fin de todas las cosas, que obra con una sola voluntad, y esta voluntad es divina. Bueno, sobre este punto voy a decir algo como para que podamos entender, tener una idea al menos de lo que estoy hablando, de este acto, de la Trinidad como persona. Los que están escuchando están haciendo lo mismo, están escuchando y cada uno es una voluntad. Nosotros tenemos la criatura al tiempo, estamos supeditados al tiempo, tenemos sucesión de actos. En Dios no hay tiempo, es un eterno presente. En el volumen 18, octubre 24 de 1925, anoten este capítulo porque no está anotado en la meditación que les mandé. Pero lo menciono más adelante y dice, solo mi voluntad es un acto solo que no tiene sucesión de actos. En este capítulo, nuestro Señor compara el sol en la naturaleza. Dice que la naturaleza contiene la semejanza de este acto único en el sol. Y en la naturaleza humana esta semejanza la tiene en el latido del corazón. Les recomiendo este capítulo, es muy importante, nos ayuda a entender este punto del acto único y eterno de Dios. Cuando nosotros nos fundimos en la divina voluntad, el Señor dice que nos encontramos en este acto único, haciendo lo que Él hace. Entonces les recomiendo ese capítulo para que lo tengamos en cuenta. Bueno, en el volumen 15, enero 24 de 1923. Volumen 15, enero 24, 1923 dice, mi voluntad en el cielo contenía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una era la voluntad de las tres divinas personas. Mientras eran distintas entre ellas, pero la voluntad era una. Y esta, siendo la única que obraba en nosotros, formaba toda nuestra felicidad, nuestra igualdad de amor, de potencia, de belleza, etc. Si en vez de una voluntad fueran tres voluntades, no podríamos ser felices, mucho menos volver felices a los demás. Habríamos sido desiguales en la potencia, en la sabiduría, en la santidad, etc. Así que nuestra única voluntad, obrante, tengamos en cuenta, obrante en nosotros, es todo nuestro bien, del cual brotan tantos mares de felicidad que ninguno puede penetrar hasta el fondo.
Es muy importante esta parte en la que el Señor nos habla de su voluntad. Bueno, ahora vamos a leer del padre Antonio Fortea en su charla El Padre es mayor que yo. Vamos a ver qué nos dice acá el padre Fortea. Dice, cada uno es Dios y los tres juntos un solo Dios. Es verdad. Pero no significa, pongamos cuidado, pero no significa que sean tres personas completamente iguales, que solo se diferencian en que el uno procede del otro. Al revés, si algo parece decirnos la palabra de Dios, es que cada uno es verdaderamente diferente. Cada uno tiene un ser que le es propio, quizás hasta su psicología, su personalidad. No son tres completamente iguales, que se diferencian solo en el origen. No, al menos la escritura lo que insiste precisamente es en la diferencia de cada uno. Y en la charla de la Santísima Trinidad dice, la vida trinitaria es un desbordamiento hacia adentro. Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo, la dintra hacia adentro en esta meditación de la Santísima Trinidad. Entonces repito lo que dice el padre Fortea. Y en la charla de la Santísima Trinidad dice, la vida trinitaria es un desbordamiento hacia adentro, no hacia afuera. Dios por esencia es espíritu. Cada uno tiene su personalidad. El Hijo no es una copia del Padre. El Espíritu Santo no es una copia del Hijo. Cada uno es único dentro del Dios uno. Cada persona es única, no son copias. Muy importante esta parte para que vamos entendiendo el significado de persona y lo que son las personas dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Bueno, entonces tenemos en el libro Temas de la Doctrina Católica, en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, el tomo 1 dice el padre José de Harvey, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo hay distinción real de personas, la cual consiste en que Dios Padre existe sin nacimiento ni origen. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio. Si el Padre se llama la primera persona, el Hijo la segunda y el Espíritu Santo la tercera, no es para expresar alguna preferencia de una persona sobre la otra, sino solo para indicar la prioridad de origen o el orden en que la una procede de la otra. Y en la página 177 de este mismo libro dice, no puede decirse rectamente que en un solo Dios se da la Trinidad, sino que un solo Dios es la Trinidad. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Las personas divinas son realmente distintas entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es engendrado y es Hijo con relación al Padre, y el Espíritu Santo es quien procede y lo es con relación con el Padre y el Hijo. Este misterio supera nuestra mente, pero en esencia no es sino la explicitación de la expresión de San Juan. Dios es amor. Y precisamente porque es amor, no es un ser solitario. El amor es esencialmente entrega de sí. Así el Padre se entrega completamente en la generación del Hijo y mantiene un diálogo de amor eterno con Él en el Espíritu Santo. Vínculo personal de unidad. Aunque a cada persona de la Trinidad se le atribuye una obra diferente, al Padre las obras del poder,
al Hijo las de la sabiduría y al Espíritu Santo las del amor. Estas en realidad son comunes a las tres divinas personas, pues indivisibles son las obras de la Trinidad, como indivisa es su esencia. El Padre no hace por sí solo nada sin que tome parte el Hijo con él, y tampoco el Hijo tiene ninguna operación propia independientemente del Espíritu Santo. Así, todas las operaciones divinas tienen su origen en el Padre, proceden a través del Hijo y se perfeccionan en el Espíritu Santo. Finalmente, las tres personas no se distinguen ni por su naturaleza, ni por sus perfecciones, ni por sus obras exteriores, sino únicamente por su origen, porque el Padre existe sin nacimiento ni origen. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio. Muy importante toda esta parte de la que trata este libro, y vamos a ver en la página 169 de este mismo libro, San Atanasio dice: existe pues una Trinidad santa, completa, de la cual se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tienen mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora. Es consistente e indivisible por naturaleza, y su actividad es única. El Padre hace todas las cosas por el Verbo en el Espíritu Santo. Así en la Iglesia se predica un solo Dios, que está sobre todos, por todos y en todos. Sobre todos en cuanto Padre, principio y fuente, por todos por el Verbo, en todos en el Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar a esta parte, vamos a ver, Dios es desde siempre y por siempre, sin principio y sin fin. Repito, Dios es desde siempre y por siempre, sin principio y sin fin. En el volumen 31 de agosto 14 de 1932, voy a repetir, el volumen 31 de agosto 14 de 1932. El Padre me genera continuamente y yo, su Hijo, me siento generado continuamente en Él. El Padre Celestial me genera y me ama. Yo soy generado y lo amo, y del uno y otro procede el amor. En este acto generativo que no cesa jamás, se encierran todos nuestros conocimientos admirables, nuestros secretos, nuestras beatitudes, los tiempos, nuestras disposiciones, nuestra potencia y sabiduría. Todo cuanto la eternidad encierra en un solo acto generador que forma todo el conjunto de nuestro ser divino. San Gregorio Nacianceno dice: el Padre es Padre sin principio, porque no procede de nadie. El Hijo es Hijo y no es sin principio, porque procede del Padre. Pero si hablas de principio en el tiempo, también Él es sin principio, porque es el hacedor del tiempo y no está sometido al tiempo. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad que procede del Padre, pero no a manera de filiación, porque no procede por generación, sino por procesión. Esto también lo encontramos en el libro de temas de la doctrina. Bueno, ahora vamos a ver del volumen 35, octubre 19 de 1937. Repito, volumen 35, octubre 19, 1937. Mi Padre Celestial se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo. Cuando se amó a sí mismo en el Hijo, yo, su Hijo, me amé a mí mismo en el Padre.
Y de este amor procedió el Espíritu Santo. En este amarse a sí mismo, el Padre Celestial generó un solo amor, una sola potencia y santidad, y así de todo lo demás. Vinculó la unión inseparable de las tres divinas personas. Es propiamente esto lo que significa amarse a sí misma, en lo que quiere hacer y producir, darse a sí misma para poder formar otro ser similar a ella. San Andrés Basset dice: en la Eucaristía tenemos la generación eterna del Verbo. Sabemos que el Verbo, la palabra de Dios, es la expresión de la idea que Dios se forja de sí mismo. En esa idea está todo lo que Él es. Dios se considera en sí mismo, ve sus grandezas, sus amabilidades. Este verbo es engendrado por una generación mental. Así Dios es Padre y tiene un Hijo. El Padre Carlos Spahn, en su charla El misterio de la Santísima Trinidad, dice: Dios está fuera del tiempo. No hay tiempo para Dios. El Padre de toda la eternidad tiene solo dos modos de actuar: conocer y amar. Porque Dios no siente como nosotros, no tiene cuerpo. ¿Qué va a conocer? Se conoce la verdad, pero no hay nada. Está Él solo. Se conoce a sí mismo, suma verdad. Para su entendimiento divino, el Padre se conoce y sale de dentro de Él una idea, procede una idea, engendra una idea. ¿Cómo se llama esa idea? Verbo, idea, concepto. Hijo, porque lo engendra, es su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que está dentro de Él, porque se pensó Dios Padre a sí mismo. Surgió una idea. Dios concibe una idea de sí mismo. Se llama Hijo o Verbo. Verbo de Dios significa concepto, pensamiento, idea, que es engendrado por el Padre y es su propia idea de sí mismo. Y cuando Dios contempla a su Hijo, que es su propia idea, y el Hijo contempla al Padre, procede de ellos dos el amor. Y ese es el Espíritu Santo que procede del Padre y el Hijo. Adentro de ellos procede el amor. De ese conocimiento infinito entre el Padre y el Hijo se aman, surge el Espíritu Santo. Entonces vemos en el volumen 36, diciembre 18, 1938. Repito, volumen 36, diciembre 18, 1938. El amor de nosotros mismos forma nuestro alimento continuo. Mi Padre Celestial genera sin cesar jamás a su Hijo, porque ama. Con el generarme forma el alimento para alimentarnos. Yo, su Hijo, amo con su mismo amor y procede el Espíritu Santo. Con esto formamos otro alimento para alimentarnos. En el volumen 4, de enero 13 de 1903, dice, en el volumen 4, enero 13 de 1903, dice Luisa: me parecía ver a la Santísima Trinidad que recíprocamente se miraban, y era tanta su belleza que quedaban estáticos con solo mirarse, y en este estado se desbordaban fuera en amor, y por este amor quedaban como sacudidos,
y permanecían más intensamente estáticos. Así que todo su bien y complacencia estaban comprendidos en ellos mismos, y toda su eterna vida, bienaventuranza y funcionamiento estaban encerrados en esta única palabra, amor. Y toda la bienaventuranza de los santos estaba formada por este obrar perfecto de la Santísima Trinidad. El padre Pablo Martín dice: el Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor. En el Catecismo, en el numeral 221, dice: pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar: Dios es amor. Eso está en 1 de Juan 4, 8, 16. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. En el volumen 32 de abril 2 de 1933, repito, volumen 32, abril 2 de 1933, dice: nuestro ser divino no es otra cosa que una substancia toda de amor. Así que como consecuencia todo, dentro y fuera de nosotros, todo es amor. Por lo que nuestro respiro es amor y el aire que respiramos es amor. Nuestro latido es amor y mientras palpitamos amor, forma la circulación de puro amor en nuestro ser divino, con una carrera que no se detiene jamás. Y esta circulación, mientras conserva nuestra vida en el puro y perfecto equilibrio de amor, da amor a todos y quisiera amor de todos, y todo lo que no es amor no entra en nosotros, ni puede entrar, ni encontraría el lugar donde ponerse. La plenitud de nuestro amor quemaría todo lo que no fuese puro y santo amor. Pero ¿quién dirige esta nuestra vida toda de amor? La luz, la santidad, la potencia, la omnividencia, la inmensidad de nuestra voluntad que llena cielo y tierra de nuestro ser supremo. De manera que no hay punto donde no se encuentre, porque no sabe hacer otra cosa que amar y dar amor. Pero no es un amor y voluntad estéril. No, no. Es fecundo y genera continuamente. Es obrante y dentro de un solo respiro de amor forma las obras más bellas y maravillosas, los prodigios más inauditos, tanto que todas las ciencias humanas se sienten ignorantes ante nuestra más pequeña obra y confundidas se enmudecen. Bueno, entonces ya hemos escuchado mucho en este tema que Dios es amor. Voy a hacer un comentario que la Biblia cuando empieza dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Creo que podríamos decir también el amor de Dios se cernía sobre las aguas. Bueno, ahora vamos a ver los atributos o perfecciones divinas. En el libro Curso Inferior de Religión del padre Rafael Faría dice: atributos divinos son las diversas perfecciones que distinguimos en Dios, como su sabiduría, su bondad, etc. Bueno, voy a repetir lo que dice el padre Faría. Muchos nos acordamos de cuando estábamos en el colegio, el catecismo inferior y el superior del padre Faría, que era el que estudiábamos. Entonces dice: atributos divinos son las diversas perfecciones que distinguimos en Dios, como su sabiduría, su bondad, etc. Él hace una división y hace un comentario más de estos atributos. Dice: estas perfecciones no son realmente distintas en Dios. Sin embargo, nosotros las llamamos diversas porque, no pudiendo abarcar de una ojeada el cúmulo de perfecciones que hay en Dios, nos vemos obligados
a distinguirlas para poder estudiarlas. Y hace una división. Dice, los atributos divinos, unos se refieren a la misma esencia o ser de Dios, como son su inmutabilidad, eternidad e inmensidad. Otros se refieren a su entendimiento y son su ciencia y sabiduría. Otros a su voluntad y son la omnipotencia, bondad, santidad, justicia y veracidad. Bueno, voy a repetir esta división que hace el padre Faría, que dice que unos se refieren a la esencia o ser de Dios, como son su inmutabilidad, eternidad e inmensidad. Otros se refieren a su entendimiento y son su ciencia y sabiduría. Otros a su voluntad y son la omnipotencia, bondad, santidad, justicia y veracidad. Vamos a otra vez a leer del libro Temas de la Doctrina. Voy a leer lo que dice de los atributos. Dice, todos los atributos forman la unidad de su ser. No es que Dios tenga muchas perfecciones, pues Él es la perfección, la justicia, la fidelidad, la clemencia, la misericordia, etc. Como dije al principio, Dios es, no Dios tiene. En el catecismo, en el numeral 271, dice, voy a repetir el numeral 271, la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Esto es de Santo Tomás de Aquino. En el volumen 11, octubre 2 de 1913, volumen 11, octubre 2 de 1913. En mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos que son un acto simple de mi voluntad. En el volumen 29, octubre 4 de 1931, volumen 29, octubre 4 de 1931. Nuestro ser divino es grande, inmenso, potente, etc. Esto no despierta tanta maravilla, porque todas estas cualidades divinas son en naturaleza, las cuales forman todo el conjunto de nuestro ser supremo. Así que en naturaleza somos inmensos en la potencia, inmenso en el amor, en la belleza, en la sabiduría, en la misericordia y así de lo demás. Y como somos inmensos en todas las cosas, todo lo que sale de nosotros queda en la red de nuestras inmensas cualidades divinas. Entonces ya aquí el Señor nos habla de las cualidades divinas, son en naturaleza. Cuando Él dice el amor no es un atributo mío, el amor soy yo mismo, es mi propia naturaleza, para que vamos teniendo en cuenta. Ahora yo quiero que quede claro que lo que es un atributo lo son todos juntos. Pongamos acá, estaba hablando del Señor inmenso en todas las cosas, todo lo que sale de nosotros. Entonces dice inmenso en la potencia, inmenso en el amor y en la belleza. A eso era que me refería cuando estaba diciendo lo que es uno son todos los otros atributos juntos. Bueno, en el volumen 20, noviembre 23 del 26, volumen 20, noviembre 23 de 1926. Pero ¿sabes tú de qué está formado este sol de mi suprema voluntad? Mis atributos son los rayos de este sol, los cuales, si bien cada uno es distinto entre ellos en las cualidades y en el oficio que tienen, sin embargo, en la sustancia son luz. Y mi voluntad, la sumaria luz
que asume todas juntas estas luces. Es la dirigente de todos mis atributos. Voy a repetirlo porque es muy importante este párrafo de este volumen 20, noviembre 23 del 26. Pero ¿sabes tú de qué está formado este sol de mi suprema voluntad? Mis atributos son los rayos de este sol, los cuales, si bien cada uno es distinto entre ellos en las cualidades y en el oficio que tienen, sin embargo, en la sustancia son luz, y mi voluntad la sumaría luz, que asume todas juntas estas luces. Es la dirigente de todos mis atributos. Ahora vamos a hablar de Dios es eterno. En el libro Temas de la Doctrina, que ya lo hemos venido leyendo, estamos tratando sobre ese libro, dice: para Dios no hay pasado ni futuro, sino que todas las cosas están en un eterno presente ante sus ojos. Siendo Dios acto puro, no hay en él una sucesión de actos ni de acontecimientos. En últimas, Dios no solo es eterno, sino su misma eternidad. Es muy importante, voy a repetirlo. Para Dios no hay pasado ni futuro, sino que todas las cosas están en un eterno presente ante sus ojos. Siendo Dios acto puro, no hay en él una sucesión de actos ni de acontecimientos. En últimas, Dios no solo es eterno, sino su misma eternidad. ¿En qué consiste la eternidad? Vamos a leer primero del curso inferior de religión, el padre Rafael Faría, y esto para que recordemos nuestro colegio, dice: la eternidad de Dios consiste en que Dios ha existido y existirá siempre. No ha tenido principio ni puede tener fin. Dicen los salmos: tú, oh Dios, eres antes de que fuesen hechos los montes y se formara el universo. Eres desde la eternidad y por toda la eternidad. Ahora vamos a ver qué significa la eternidad. Está en el volumen 16, febrero 2 de 1924. Bueno, dice: ¿qué significa eternidad? En el volumen 16, febrero 2 de 1924 dice: la eternidad es un círculo inmenso donde no se puede conocer ni dónde empieza ni dónde termina. En este círculo se encuentra Dios, sin principio y sin fin, donde posee felicidad, bienaventuranzas, alegrías, riquezas, belleza, etcétera, infinitas. En cada movimiento divino que no cesa jamás, hace salir de este círculo de la eternidad nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, etcétera. Pero esto nuevo es un acto jamás interrumpido, pero uno no es parecido al otro, distintos entre ellos. Nuestros contentos son siempre nuevos, son tales y tantas nuestras bienaventuranzas que mientras gozamos una, otra nos sorprende, y esto siempre y jamás terminan. Son eternas, inmensas como nosotros, y lo que es eterno tiene virtud de hacer surgir cosas siempre nuevas. Lo antiguo, las cosas repetidas, no existen en lo que es eterno. Es espectacular este párrafo en el que el Señor nos enseña sobre la eternidad, y para nosotros al menos imaginarnos un círculo sin principio y sin fin, cuando lo pintamos sí, pero al menos nos pone pues este ejemplo del círculo para que podamos como entender. Pongamos el sol, ¿qué vamos a saber dónde empieza y dónde termina? Solamente es cuando lo pintamos, así sí sabemos en dónde empieza y en dónde termina. Entonces el Señor se vale de las cosas de la naturaleza para enseñarnos. Nos menciona el sol, el mar, el círculo. Bueno, en fin. Ahora vamos a hablar pues de Dios es un acto único y eterno en el volumen 18,
octubre 24 de 1925. Acordémonos que mencioné este capítulo anteriormente. Solo mi voluntad es un acto solo, que no tiene sucesión de actos. Mi voluntad es un acto solo que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se muda. Este punto es la eternidad. Y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Así que la creación, la redención y la santificación es un acto único para la divinidad. Y solamente porque es un acto solo, tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo. Ahora vamos a ver algunos apartes del símbolo atanasiano. Creo que el tiempo no nos da para leerlo completo, pero algunos apartes voy a leer. Esta es la fe católica, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad. Les corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo procede solamente del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Y en esta Trinidad nada hay anterior o posterior, nada mayor o menor, pues las tres personas son coeternas e iguales entre sí. Ahora vamos a hablar de las tres divinas personas individualmente. Vamos a hablar del Padre. En el libro de temas de la doctrina católica, el que hemos estado leyendo, dice: el Padre es ingénito, lo que quiere decir que no ha sido engendrado ni creado, siendo principio de toda la Trinidad. Al Padre se le atribuyen las obras de la omnipotencia y de la creación, pues es el eterno principio de todo ser. El Padre, quien creó todo con sabiduría y amorosa providencia, es al mismo tiempo la fuente de toda santidad. Nos da todo por medio de su Hijo, y es el Espíritu Santo quien lo distribuye a cada uno. Me parece muy importante esta parte del Padre, voy a repetirla. El Padre es ingénito, lo que quiere decir que no ha sido engendrado ni creado, siendo principio de toda la Trinidad. El Padre Fortea insiste mucho en que el Padre es el origen. Ahora vamos a leer al Padre Antonio Fortea en su sermón 239 sobre la Santísima Trinidad. Dice: el Padre es el origen, fundamento, conociéndose a sí mismo, generó la palabra. El Padre es poder, fuerza, ternura, todo lo derrama en el Hijo, y el Hijo recibe todo del Padre, no va a ser menor. La sustancia es una, la esencia es una. Bueno, en el numeral 239 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa,
para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Vemos en el 240 del Catecismo, Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto está en Mateo 11:27. En el 270 dice: Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestran en efecto su omnipotencia paternal, por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Bueno, ahora vamos a hablar del Hijo. El Hijo es unigénito. El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, dice: la segunda persona de la Santísima Trinidad procede del Padre, pero no es posterior a Él en el tiempo. Es procedencia de origen, no de tiempo. Podemos ilustrarlo con un ejemplo. Si yo enciendo la luz de mi cuarto de noche, veo simultáneamente mi mano y la sombra de ella sobre la mesa. La sombra está originada por mi mano, pero veo las dos simultáneamente. No hay prioridad en el tiempo. La sombra y la mano aparecen ante mis ojos simultáneamente, aunque la sombra está originada por la mano. En el libro Temas de la Doctrina dice: la segunda persona de la Santísima Trinidad se llama Hijo, porque es engendrada por el Padre y posee su naturaleza. Verbo, esto es palabra de Dios, porque así como el verbo o palabra es fruto del humano entendimiento, así el verbo es fruto del entendimiento del Padre. Al Hijo se le atribuyen la sabiduría y las obras de la sabiduría, como la redención y el juicio final. Se le atribuye en especial la sabiduría, porque procede por vía de entendimiento, y la sabiduría es fruto del entendimiento. Sin embargo, es importante recordar que teniendo todas tres personas una misma naturaleza divina, tienen en realidad igual sabiduría. Esto es también del padre Faría, este comentario. El Hijo, Verbo e imagen de Dios es la causa ejemplar por la que todas las cosas tienen forma y belleza, orden y armonía. Aquí es espectacular para nosotros también saber, en los libros de Luisa dice que toda la creación, incluyendo al hombre,
tiene el triple sello de Dios: belleza, orden y armonía. Todo lo creado. Entonces voy a repetir. El Hijo, verbo e imagen de Dios, es la causa ejemplar por la que todas las cosas tienen forma y belleza, orden y armonía. Él, que es camino, verdad, vida, ha reconciliado al hombre con Dios, por relación al Hijo. Esto es de Su Santidad León XIII. El Padre engendró al Hijo, su propia imagen. O sea, así como Él mismo es invisible por naturaleza, así también engendró una imagen que es invisible. El Hijo es verbo, por consiguiente, no podemos pensar que haya en Él nada que pueda ser percibido por los sentidos. Es sabiduría, y en la sabiduría no cabe nada que sea corpóreo. Es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero no tiene nada de común con la luz de nuestro sol. Nuestro Salvador es, pues, la imagen del Dios Padre invisible. Respecto del Padre es la verdad. Respecto de nosotros, a quien nos revela el Padre, es la imagen que nos lleva al conocimiento del Padre, a quien nadie conoce, excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Esto es de Orígenes y está en el Tratado de los Principios. Bueno, aquí vamos a ver este capítulo del volumen 6, octubre 25 de 1904. Repito, volumen 6, octubre 25 de 1904. A mí me parece espectacular lo que el Señor le enseña a Luisa en este capítulo. El Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Voy a repetirlo. El verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Vamos a hablar entonces del Espíritu Santo, temas de la doctrina sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En el tomo 1 dice: el Espíritu Santo procede de la voluntad del Padre y del Hijo por una mutua aspiración, o sea, por un acto mutuo y eterno de santo amor, por lo que se llama Espíritu Santo o también el eterno amor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, no ha sido hecho ni creado ni engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo. Se llama espíritu porque quiere decir aspiración o suspiro de amor, y santo porque a él se le atribuye de modo especial las obras del amor y de la santificación, siendo consustancial al Padre y al Hijo, es Dios, y recibe con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Aquí quiero hacer un comentario. Hay muchas personas que acostumbran a decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y bueno, nosotros decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es que todos tres reciben una misma adoración y gloria. Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 691, dice: Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término espíritu traduce el término hebreo ruach, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento.
Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Está en Juan 3, 5, 8. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. En el numeral 692 del Catecismo dice: Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. Esto está en 1 Juan 2:1. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Eso también está en Juan 16:13. Bueno, ahora ya para finalizar, quiero decir que no podemos pasar por alto cómo comienzan el Catecismo de la Iglesia Católica y el Evangelio de San Juan. Estos dos prólogos están entrelazados, son el punto de partida y de llegada, en donde se encierra y se desprende este tesoro divino del conocimiento de Dios. Voy a leer el prólogo del Catecismo. Es espectacular cómo empieza nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino en nombre de Jesús. Voy a repetir este prólogo del Catecismo y vamos a entrelazarlo con el prólogo de San Juan. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a leer el prólogo de San Juan y vamos terminando nuestra meditación de hoy. Dice: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, voy a repetirlo también. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El padre Antonio Fortea comenta en su charla El Verbo se hizo carne, dice: casi se podría decir que este comienzo del Evangelio de San Juan es el centro de los evangelios, es el gran tesoro de toda la Biblia, es la parte más profunda de los mismos evangelios, su esencia. Y vemos en el Catecismo, en el numeral 216, la verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él.
Es bellísimo este numeral, voy a repetirlo. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. San Cesareo de Arles dice: la fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Damos por terminado este tema. Muchas gracias a todos por acompañarme y si es la voluntad de Dios, la próxima meditación que vamos a hacer es sobre la Santísima Trinidad ad extra. Son las obras que Dios ha externado de sí mismo. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga en su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, en la voluntad de Dios siempre.